Terreno. Si no seleccionas bien tus soldados, te has preparado para la derrota. Sun Tzu ha dicho, según su naturaleza el terreno se puede clasificar en accesible, engañoso, neutral, estrecho, accidentado y distante. El terreno que puede ser atravesado con facilidad tanto por el oponente como por nosotros se le llama accesible. En este terreno el primero que establezca su posición elegirá las alturas soleadas, ya que esta es una posición adecuada para el acceso de los suministros y así se tendrá la ventaja al combatir. El terreno del que puede salir pero que te es difícil volver a él, se le llama engaño. La naturaleza de este tipo de terreno es tal que si el oponente aún no está preparado y tú atacas, lo derrotas. Si el oponente está preparado y sales para atacar, pero no vences, te será difícil volver. Es casi imposible obtener ventaja de este terreno. El terreno que es desfavorable tanto para el oponente como para nosotros se llama neutral. Su naturaleza es tal que aunque el oponente me ofrezca ventaja, ya no avanzo sino que simulo retirarme para atraerlo. Y así cuando haya conseguido que salgan la mitad de sus fuerzas, puedo atacarlo con ventaja. Chan Yu dijo, en un terreno que no ofrece ventaja para nadie hay que atraer al oponente fingiendo una retirada, esperar a que hayan salido la mitad de sus efectivos y luego lanzar un ataque cortándole el camino. En un terreno estrecho, si yo lo ocupo primero debo bloquear los accesos y esperar al oponente. Si el oponente ocupa primero el terreno y bloquea los desfiladeros, no debo seguirlo. Si no los ha bloqueado puedo perseguirlo. En un terreno accidentado, si soy el primero en llegar, ocuparé un lugar elevado y soleado y esperaré al oponente. Si él ocupa primero ese terreno, lo atraeré retirándome. No lo seguiré. Chan Yu dijo, si uno intenta ser el primero en ocupar un terreno llano, con mayor razón uno difícil y peligroso, ¿cómo se podrá ceder un terreno hacia el oponente? Cuando se está lejos de un oponente que tiene fuerzas similares, es difícil provocarle para que combata e inútil atacarlo en la posición que él ya ha escogido. Estos son los principios básicos relacionados con los 6 tipos de terreno. Estudiarlos con el máximo cuidado es la mayor responsabilidad del comandante. Mei Yao Chin. La naturaleza del terreno es el factor principal que contribuye a que un ejército obtenga la victoria. Así pues, si las tropas emprenden la retirada o se insubordinan o están en apuros y se muestran confusas y desorientadas, la culpa es del comandante. Ninguna de estas circunstancias se les pueden atribuir a causas naturales. Si siendo similares las circunstancias, ataca un ejército que está en desproporción de 10-1, saldrá derrotado. Tumu, si se intenta un ataque en proporción de 1 contra 10, se debe comparar en primer lugar la sensatez y la estrategia del comandante contrario, el valor y la cobardía de las tropas, el clima, las ventajas que ofrece el terreno, ver si las tropas están bien alimentadas o pasan hambre, y finalmente tomar en cuenta si las tropas están cansadas o frescas. Si las tropas demuestran fortaleza, pero sus oficiales son débiles, se insubordinarán. Tumu, aquí se habla de soldados y suboficiales indisciplinados y arrogantes y de comandantes timoratos y débiles. Si los oficiales son valientes pero las tropas son ineficientes, el ejército se verá en apuros. Si los oficiales superiores son violentos e insubordinados y se enfrentan al oponente temerariamente sin tener en cuenta las posibilidades de ganar y desobedeciendo las órdenes de su comandante, el ejército se le derrumbará. Si el comandante tiene la moral por los suelos y la autoridad deja mucho que desear,
Si sus órdenes son confusas y no tiene un método para guiar a sus oficiales y a las tropas, y si en sus formaciones no hay orden, entonces en este ejército reinará el desorden. Si el comandante en jefe es incapaz de evaluar al oponente y utiliza fuerzas desproporcionadas para atacarlo, o se olvida de seleccionar tropas de choque para su vanguardia, el resultado será la derrota. Tuatsu dijo, en esas condiciones comanda tropas de huida segura. Hoyen sí dijo, el comandante selecciona de cada campamento a los oficiales más intrépidos y valerosos, aquellos que se han distinguido por sus hazañas. Los agrupa para formar con ellos un cuerpo especial. De cada 10 hombres uno es elegido, 1000 de 10, 1000 de 10,000. Chanyu, por la regla general en la batalla es esencial utilizar tropas escogidas como punta de lanza en la vanguardia. Primero porque fortalece nuestra determinación de atacar y segundo porque anula el ímpetu del oponente. Cuando prevalece alguna de estas condiciones, el ejército se encamina a la derrota. Es responsabilidad del comandante en jefe examinar atentamente estas 6 condiciones. La configuración del terreno puede ser de gran ayuda en la batalla. Por eso un comandante debe evaluar la situación del oponente y calcular la distancia, así como el grado de dificultad del terreno, de manera que sea capaz de asegurar la victoria. El que combate teniendo un conocimiento pleno de estos factores es seguro que ganará. El que no lo hace seguramente será derrotado. Si la situación es favorable y todo indica que se obtendrá la victoria, pero el soberano ha dado órdenes de no atacar, el comandante podrá hacer caso omiso de estas. Si la situación es tal que no se pueden ganar, pero el soberano ha dado órdenes de atacar, el comandante no lo hará. Por eso un comandante que cuando avanzan no busca fama personal y cuando retrocede no le preocupa ser sancionado y cuya única finalidad es proteger al pueblo y velar por los intereses de su soberano, es considerado la joya más preciada del Estado. Li Chuan dijo, un comandante como ese no tiene intereses personales. Tumu, se encuentran pocos como ese. Este comandante considera a sus hombres como sus hijos y así estos están dispuestos a seguirlo a donde sea. Los quiere como sus hijos y ellos están dispuestos a morir con él. Li Chuan, si quiere a sus hombres de esta forma podrá contar con ellos para todo. El comandante Wu Chi se alimentaba y se vestía como el más humilde de los hombres. Su lecho no tenía estera, durante las marchas no montaba a caballo. Él mismo transportaba sus raciones de reserva. Compartía las fatigas y las más rudas faenas con su tropa. Chanyu dijo, un comandante debe ser el primero en las faenas y fatigas del ejército. En el calor del verano no debe abrir su sombrilla y en el frío del invierno no debe de ir abrigado. En los lugares peligrosos debe ir a pie. Espera a que hayan terminado de cavar los pozos de la tropa y solo entonces bebe para comer. Espera a que el rancho de la tropa esté preparado y para protegerse. Aguarda a que las fortificaciones de sus hombres estén terminadas. Si un comandante se muestra demasiado indulgente frente a sus tropas, pero no las utiliza si las ama, pero no puede hacer que lo obedezcan, y si es incapaz de controlarlas, estas tropas serán inútiles. Chanyu dijo, si se emplea tan solo la bondad, las tropas se comportarán como niños arrogantes y no podrán servir. Si sé que mis tropas son capaces de atacar al oponente, pero ignoro si es invulnerable, solo tengo la mitad de posibilidades de ganar. Si sé que mi oponente es vulnerable, pero ignoro si mis tropas pueden atacarlo con éxito, solo tengo la mitad de posibilidades de ganar. Si sé que mi oponente puede ser atacado y que mis tropas son capaces de hacerlo, pero ignoro si las condiciones del terreno me son favorables,
solo tengo la mitad de posibilidades de ganar. Por eso, cuando los expertos del arte de la guerra pasan a la acción, no cometen ningún error. Cuando actúan, sus recursos son ilimitados. Y por eso digo, conoce a tu oponente, conócete a ti mismo y tu victoria nunca correrá peligro. Conoce el terreno, conoce las condiciones meteorológicas, entonces tu victoria será total. Cuando conoces el cielo y la tierra, la victoria es inagotable. Clases de terreno. Haz que las tropas te sigan sin saber a dónde van. Sun Tzu ha dicho, por lo que respecta al empleo de tropas, el terreno puede clasificar en disperso, fronterizo, clave, comunicado, convergente, hostil, difícil, cercado y mortal. Si un soberano lucha en su propio territorio, a esto se le llama estar en terreno disperso. Tuatsu dijo, en este terreno los oficiales y las tropas ansian regresar a sus hogares cercanos. Si se penetra ligeramente en territorio enemigo, a esto se le llama estar en territorio fronterizo. El terreno cuya ocupación sea igualmente ventajoso, tanto para mí como para mi oponente, se le llama terreno clave. El terreno que es tan accesible tanto para mí como para mi oponente se le llama terreno comunicado. Tumo dijo, es un terreno llano y amplio en el que se puede ir y venir, con la suficiente extensión para librar la batalla y erigir fortificaciones. Si un estado está rodeado por otros 3 estados, su terreno es convergente. El que se apodere primero de él obtendrá el apoyo de todo bajo el cielo. Si un ejército penetra profundamente en territorio hostil y deja atrás ciudades y villas enemigas, se dice que se encuentra en el terreno hostil. Es un terreno en el que es difícil volver. Cuando un ejército atraviesa montañas, bosques, regiones escarpadas, cruza desfiladeros, marismas y cienegas o cualquier otro lugar difícil de transitar, a esto se le llama terreno difícil. El terreno cuyo acceso es estrecho y la salida tortuosa y que permite que una pequeña fuerza enemiga nos pueda atacar, a esto se le llama terreno cercado. Tumo dijo, aquí es fácil tener una emboscada y se corre riesgo de ser derrotado. El terreno donde el ejército solo puede... El terreno donde el ejército solo puede sobrevivir si pelea desesperadamente. A esto se le llama terreno mortal. Li Chuan, con las montañas al frente, un río en la espalda y con las provisiones a punto de agotarse, en esta situación es conveniente actuar con rapidez y sin demora. Por eso no combatas en terreno de dispersión. No te detengas en los terrenos fronterizos. No ataques a un oponente que ocupe un terreno clave. En terreno comunicado, procura que tus formaciones no se separen. En terreno convergente, busca alianzas con los estados vecinos. En terreno hostil, saquea. El terreno difícil aprieta el paso. El terreno cercado inventa estrategias. El terreno mortal pelea. En terreno disperso formaría con el ejército un solo bloque. En terreno fronterizo mantendría a mis tropas estrechamente unidas. Mei Yao Chen dijo, durante las marchas se mantiene el contacto entre las unidades. Al hacer alto, se establecen las comunicaciones entre los campamentos y las fortificaciones. En terreno clave, reforzaría mi retaguardia. Chen Hao dijo, el oponente confiado en su superioridad numérica pretende disputarse el terreno. Yo utilizo numerosos efectivos y hago que se repliegue sobre su retaguardia.
Shan Yu dijo, salir antes que el oponente y llegar antes que él. En terreno comunicado dedicará una atención especial a mis defensas. En terreno convergente fortalecería mis alianzas. Shan Yu dijo, me uno con aliados poderosos, ofreciéndoles objetos preciosos y sedas y los comprometo con pactos solemnes. Respeto los tratados y así tengo la seguridad que contacte con su ayuda. En terreno cercado me aseguraría un suministro constante de provisiones. En terreno difícil avanzaría por los caminos. En terreno cercado bloquearía los puntos de entrada y salida. Tumo dijo, hay que dejar una brecha para mostrar a las tropas cercadas que existe una salida, de otra manera lucharán hasta morir. Luego, aprovechando esta circunstancia, ataca. Ahora bien, si yo estoy en terreno cercado y mi oponente abriese una salida para tentar a mis tropas a que la utilicen. La cerraría para que mis oficiales y mis hombres se viesen obligados a luchar hasta la muerte. En un terreno mortal, mostraría que hay posibilidades de sobrevivir. Porque es propio del soldado resistir cuando está rodeado, combatir hasta la muerte cuando no le queda otra alternativa, y cuando está desesperado, obedecer ciegamente. Las variaciones tácticas apropiadas a las 9 tipos de terreno, las ventajas de las formaciones cerradas o abiertas y los principios que rigen la naturaleza humana son cuestiones que el comandante debe examinar con mucho cuidado. En los viejos tiempos, los que eran considerados expertos en el arte de la guerra impedían que el oponente uniera la vanguardia con la retaguardia, que sus elementos tanto grandes como pequeños cooperaran, que las tropas escogidas auxiliaran a las débiles y que las superiores apoyaran a las subordinadas. Cuando las fuerzas del oponente se dividan, impedían que se reagruparan. Si estaban concentradas, sembraban la confusión. Men organiza muchas operaciones de engaño. Déjate ver por el oeste y avanza por el este. Atráelo hacia el norte y atácalo por el sur. Enloquécelo y atúrdelo del modo que disperse sus tropas en la confusión. Shan Yu, tómalo con ataques por sorpresa cuando no está preparado. Haz que sus tropas del choque lo ataquen repentinamente. Se concentraban y se ponían en movimiento cuando era ventajoso hacerlo. En caso contrario, hacían alto. Si me preguntan cómo puedo hacer frente a un oponente bien ordenado que está a punto de atacarme, respondería, apodérate de algo que él aprecie y harás de él lo que quieras. La rapidez es la esencia misma de la guerra. Toma ventaja de la falta de preparación de tu oponente. Viaja por rutas imprevistas y atácalo cuando no esté preparado. Tumo dijo, así se resume la naturaleza esencial de la guerra y lo fundamental en el arte de manejar las tropas. Shan Yu, lo más apreciado es la rapidez. En caso de un ejército invasor, los principios generales son: una vez que se ha penetrado en territorio enemigo, debes mantener a tu ejército unido y el defensor no te podrá vencer. Saquea las regiones fértiles a fin de abastecer abundantemente a tu ejército. Pon cuidado al alimentar a tus tropas, no las fatigues inútilmente. Únelas con una misma mística y conserva sus fuerzas. Traza planes impenetrables en lo que respecta a los movimientos de tu ejército. Lanza a tus tropas a una posición en la que no haya salida, de tal forma que ni siquiera ante la muerte puedan huir. Porque si están dispuestas a morir, ¿de qué hazañas no serían capaces? Entonces los oficiales y los hombres darán lo mejor de sí. En una situación desesperada no temerán a nada. Cuando no haya salida, aguantarán a pie firme. Si han penetrado profundamente en territorio hostil, estarán muy unidos y no habiendo otra alternativa,
atacarán al oponente en la lucha cuerpo a cuerpo. Estas tropas no necesitan estímulo para estar vigilantes, sin necesidad de obligarlas. El comandante tendrá su apoyo. Sin buscarla tendrá su adhesión, sin pedir su confianza la tiene ganada. A mis oficiales no les sobran riquezas y no es porque las desprecien. No esperan tener una vida larga y no es porque no quieran llegar a viejos. Huang Shi dijo, cuando los oficiales y los hombres se interesan solamente por la riqueza terrenal, es que aman la vida por encima de todo. El día que al ejército se le ordene ponerse en marcha, las lágrimas de los que están sentados corren por sus pechos, las lágrimas de los que están reclinados bajan por sus mejillas. Tumu dijo, todos han sellado un pacto con la muerte. El día anterior a la batalla se da esta orden. Lo que va a disputarse hoy depende de un solo golpe. Los cuerpos de los que se rehúsen a arriesgar su vida fertilizarán los campos y servirán de carroña para las aves y las bestias feroces. Pero ponlos en una situación en la que no tengan escapatoria y su valor igualará al de Chuan Chu y al de Tua Tzu Kuei, guerreros de inmortal coraje. Las tropas de los que son expertos en el arte de la guerra atacan como la serpiente cuando le golpean la cabeza, responden la cola. Si le golpean la cola, ataca la cabeza. Si le golpean en el centro, atacan la cabeza y la cola. ¿Pueden ser las tropas capaces de tener esa coordinación? Es posible, porque aunque los hombres de Wu y de Yu se odien mutuamente, si se encuentran ambos en el mismo peligro, colaborarán. Pues no es suficiente depositar la confianza en los caballos trabados o en los carros con las ruedas enterradas. La misión del mando militar es mantener un nivel uniforme de bravura, y la mejor forma de utilizar a las fuerzas de choque y las fuerzas ligeras es mediante el uso adecuado del terreno. Chan Yu, si se consigue obtener la ventaja del terreno, hasta las tropas ligeras podrán vencer. Con mayor razón las tropas de choque, para que ambas fuerzas puedan ser utilizadas eficazmente. Su disposición ha de estar de acuerdo al tipo de terreno. Es la obligación del comandante mantenerse sereno e inestable, imparcial y dueño de sí mismo. Han Shi, si es sereno, no se irrita. Si es inescrutable, es impenetrable. Si es imparcial, actuará con justicia. Si es dueño de sí mismo, no se confundirá. Debe ser capaz de mantener a sus oficiales y tropas ignorantes de sus planes. Tua Tzu dijo, sus tropas pueden compartir la alegría de sus logros, pero no la confesión de sus planes. Prohíbe las prácticas supersticiosas y libra así al ejército de la duda. Tua Tzu dijo, prohíbe hablar de presagios del mal augurio, libra los planes de inseguridades, extermina las supersticiones, cambia sus métodos y modifica sus planes a fin de que nadie sepa lo que estás haciendo. Xian Yu, los procedimientos utilizados en el pasado y los planes antiguos deben ser modificados. Cambia el emplazamiento de su campamento y marcha por caminos apartados, y así impide que los demás se anticipen a sus propósitos. La tarea del comandante es reunir al ejército y arrojarlo a una situación desesperada. Hace que el ejército penetre profundamente en territorio enemigo y allí suelta el disparador. Quema sus naves y rompe sus marmitas. Los lleva como si fuera un rebaño de ovejas, ya en una dirección, ya en otra. Fija una fecha de reunión. Una vez que las tropas se han encontrado, les corta la retirada. Quien ignora los planes de los estados vecinos no podrá contraer alianzas a tiempo. Si se ignoran las condiciones geográficas, no se podrá dirigir la marcha del ejército. Si no se sabe recurrir a guías nativos,
no se podrán aprovechar las ventajas del terreno. Un comandante que ignore estas ventajas no será apto para dirigir los ejércitos del soberano. Estos 3 puntos ya han sido tratados, pero Sun Tzu vuelve al tema porque desaprueba con energía a quienes son incapaces de emplear las tropas en forma correcta. Cuando un soberano ataca a un estado poderoso, debe colocar a su oponente en una situación en la que no pueda concentrar sus fuerzas. Lo intimida e impide que sus aliados se reúnen con él. Así, si atacas un estado importante y puedes dividir sus fuerzas, sus recursos serán más que suficientes. De esto se deduce que no lucha contra alianzas poderosas y no favorece el poder de otros estados. Confía para lograr sus objetivos en su capacidad de intimidación. De esta manera puede tomar las ciudades enemigas y derrotar a su gobierno. Por soberano dominante se entiende aquel que no se alía con los señores feudales, rompe las alianzas de todo bajo el cielo y se queda con la autoridad. Utiliza el prestigio y la virtud para conseguir sus fines. Otorga recompensas más de lo acostumbrado. Dicta órdenes prescindiendo de las anteriores. Solo así podrás utilizar a todo ejército como si fuera un solo hombre. Shan Yu dijo, si el código de recompensas y castigos es claro y se aplica con prontitud, podrás manejar a muchos como si fueran unos pocos. Mantén ocupados a tus hombres sin hacerles saber tus designios. Úsalos para conseguir ventajas sin revelarles los peligros implícitos. Ponlos en una situación peligrosa y escaparán. Llévalos al terreno mortal y sobrevivirán. Ya que cuando el ejército se encuentra en situaciones semejantes, puede obtener la victoria de la derrota. Ahora bien, lo que es esencial en las operaciones militares es fingir que uno se acomoda a los designios del oponente. Concentra tus fuerzas contra el oponente y a 1000 li de distancia podrás matar a sus comandantes. Eso es lo que se llama alcanzar objetivos de una manera diestra y astuta. Así, el día en que se declara la guerra, cierra las fronteras y anula los salvoconductos, interrumpe toda relación con los emisarios de oponente y exhorta al cuartel general para que ejecute los planes. Si tu oponente ofrece una oportunidad, aprovéchala. Adelántate a él y toma algo que considere valioso, y pasa a la acción en una fecha fijada en secreto. La doctrina militar enseña que hay que vigilar de cerca lo que hace el oponente para así decidir sobre la batalla. Por esto al principio sé tímido como una doncella. Cuando el oponente te dé una oportunidad, sé veloz como una liebre y así él no podrá resistirse. Mantén en secreto tus formaciones y planes. Atacando con fuego. Haz nacer el fuego y luego ataca. Sun Tzu ha dicho, hay 5 métodos de atacar por medio del fuego: quemando a las personas, quemando los suministros, quemando el equipo, quemando los arsenales y utilizando proyectiles incendiarios. Para utilizar el fuego hay que valerse de distintos medios. Utiliza a los traidores del oponente. Shan Yu dijo, todos los ataques con el fuego dependen de las condiciones meteorológicas. El material para iniciar el fuego siempre debe estar disponible. Shan Yu dijo, los implementos y combustibles deben estar preparados de antemano. Siempre hay momentos oportunos y días adecuados, apropiados para encender los fuegos. Por momentos se entiende aquellos en que hace mucho calor. Por días se entiende aquellos en cuando se levantan los vientos.
En caso de atacar por medio del fuego, es preciso adaptarse a los cambios de situaciones. Cuando el incendio se declare en el campo enemigo, coordina inmediatamente tus acciones desde el exterior. Pero si tus tropas permanecen tranquilas, mantente a la espera y no ataques. Cuando el incendio alcance su punto más alto, refuérzalo si puedes. Si no, aguarda. Si puedes provocar incendios fuera del campo enemigo, no es necesario esperar que empiecen adentro. Provoca los incendios en el momento propicio. Cuando el viento atiza el incendio, no ataques en contra de él. Si el viento sopla de día, amainará por la noche. El ejército debe conocer los 5 métodos de ataque por medio del fuego y permanecer en vigilancia constante. Quienes utilizan el fuego para apoyar sus ataques son inteligentes. Aquellos que utilizan las inundaciones son poderosos. El agua puede aislar al oponente, pero no destruye sus suministros ni su equipo. Si se gana la batalla y se consiguen los objetivos propuestos, pero no obtienen ventaja de esos logros, es una pérdida de tiempo. Por eso se dice que los soberanos ilustres deliberan acerca de sus planes y los comandantes capaces los ejecutan. No actúes si no es por el interés del Estado. Si no puedes obtener el éxito, no recurras a las tropas. Si no estás en peligro, no luches. Un soberano no debe convocar a un ejército porque está enfurecido, ni un comandante luchar porque está resentido. Porque sí es posible que un hombre irritado recobre su serenidad y uno resentido encuentre satisfacciones. Un estado que ha sido destruido no podrá ser restaurado y las obras caídas no podrán volver a la vida. Por eso, un buen soberano es prudente y un buen comandante es precavido. De esta forma el Estado está protegido y el ejército se encuentra a salvo. Las armas solo deben utilizarse cuando ya no existe otra posibilidad. Uso de agentes secretos. Conoce la situación de tu oponente. Sun Tzu ha dicho, cuando se ha reclutado un ejército de 100,000 hombres y se les envía a una campaña lejana, los gastos de su mantenimiento se elevan en 100,000 piezas de oro cada día. Habrá una agitación constante, tanto fuera como adentro del Estado. La población estará agotada por las exigencias del transporte y los intereses de sentencias familias. Y los intereses de 700 familias. En otros tiempos, 8 familias formaban una comunidad. Si una de ellas enviaba un hombre al ejército, las otras 7 contribuían al mantenimiento del hogar afectado. Así, cuando se reclutaba un ejército de 100,000 hombres, 700 familias no estaban en condiciones de realizar sus tareas de labranza. En que se enfrenta al oponente durante varios años para luchar por la victoria en una batalla decisiva, pero que por su codicia y su anhelo de honores permanece ignorando de las situaciones del oponente, está totalmente desprovisto de humanidad. Un hombre así no tiene nada de comandante, no es un apoyo para su soberano y no es el dueño de la victoria. Ahora bien, la razón por qué un buen soberano y un comandante capaz derrotan a su oponente es gracias a la información previa. Ho Yen-shi dijo, en la sección de los ritos de Chui, titulada Funcionarios Militares, se nombra al director del espionaje nacional. Este funcionario dirigía probablemente las operaciones secretas en el extranjero, lo que se ha llamado información previa. No puede obtenerse de los espíritus, ni de las divinidades, ni de la analogía con sucesos pasados, ni por cálculos. Debe conseguirse por medio del hombre que conozca las situaciones del oponente. Existen 5 clases de agentes secretos, los cuales pueden ser utilizados: agentes nativos, agentes internos, agentes dobles, agentes
sacrificables y agentes flotantes. Cuando estos 5 tipos de agentes actúan simultáneamente y nadie conoce sus formas de operar, se les llama la red divina y son el tesoro del soberano. Los agentes nativos son los que proceden del estado enemigo. Los agentes internos son los funcionarios enemigos empleados por nosotros. Tumu, entre los oficiales siempre hay hombres meritorios que han sido privados de su grado. Hay otros que por haber cometido errores han sido castigados. Existen los que son codiciosos y los que han sido relegados. Aquellos cuyo único deseo es aprovechar los tiempos turbulentos. Los hay de 2 caras, los inconstantes y los soplados, y los que nunca saben qué partido tomar. De todos ellos pueden averiguar en secreto su situación económica y comprarlos con oro y seda. Después podrás contar con ellos para conocer la situación real de su oponente e indagar los planes que se trazan contra ti. También puedes crear conflictos en el soberano y sus ministros. Los agentes dobles son espías enemigos empleados por nosotros. Li Chuan dijo: cuando el oponente manda espías para hurgar en lo que hago y dejo de hacer, los soborno generosamente y les hago cambiar de bando, convirtiéndolos así en agentes míos. Los agentes desechables son aquellos espías nuestros a los cuales les hemos proporcionado deliberadamente información falsa. Tu Yu dijo: dejamos escapar información falsa y permitimos que nuestros agentes se enteren. Cuando se encuentran en el campo enemigo y son atrapados, es seguro que transmitirán esta información falsa. El oponente les creará y hará sus preparativos de acuerdo a ello. Nosotros actuaremos de manera distinta y por supuesto el oponente los ajusticiará. Los agentes flotantes son los que traen información. Tu Yu: se eligen hombres inteligentes, talentosos, sensatos y capaces de llegar hasta aquellos del bando contrario que gozan de la confianza del soberano o miembros de la nobleza. De esta forma están en condiciones de observar los movimientos del oponente y conocer sus planes. Por eso se les llama agentes flotantes. Tumu son agentes que pueden ir y venir transmitiendo informes. Para esta tarea se deben reclutar a hombres inteligentes pero que parezcan estúpidos, que aparenten ser flojos pero que tengan fortaleza, hombres ágiles, intrépidos y vigorosos, capaces de soportar el hambre y el frío, la suciedad y la humillación. De todos los que en el ejército rodean al comandante, nadie está más próximo a él que el agente secreto. De todas las recompensas, ninguna será tan generosa como la que se le da al agente secreto de todos los asuntos. Ninguno tan confidencial como las operaciones secretas. Mei Yaoqin dijo: los agentes secretos reciben sus instrucciones bajo la tienda del comandante. Están muy cerca de él y lo tratan íntimamente. Quien no sea capaz y prudente, justo y humano, no podrá valerse de los agentes secretos. Quien no sea sutil, no podrá obtener de ellos la verdad. Tumu dijo: lo primero que se debe hacer es estudiar el carácter del espía para establecer si es sincero, veraz e inteligente. Después se le podrá utilizar. Mei Yaoqin dijo: ten cuidado con el espía que haya sido manipulado. Tema delicado, por cierto. Ciertamente delicado. No hay ningún lugar donde el espionaje no haya sido utilizado. Si se divulgan permanentemente los planes realizados con las operaciones secretas, el agente y aquellos con quien haya hablado deben ser ejecutados. Shen Hao: así se cierran sus bocas y se impide que el oponente se entere. Si pretendes arrasar ejércitos,
atacar ciudades y asesinar a alguien, primero debes conocer los nombres del comandante de la guarnición, de los miembros del Estado Mayor, de los ordenanzas, de los guardias de las puertas y de la guardia personal. Debes instruir a tus agentes para que averigüen todo esto con detalle. Tumu dijo, si deseas conducir una ofensiva, debes conocer a los hombres que emplea tu oponente. Son astutos o torpes, hábiles o impulsivos. Es esencial descubrir a los agentes del oponente que hayan venido a espiar en tu contra y sobornarlos para que te sirvan. Dales instrucciones y ocúpate de ellos. Esta es la forma de reclutar y utilizar a los agentes dobles. Por medio de los agentes dobles se pueden reclutar y emplear a los agentes nativos y a los agentes internos. Xian Yu dijo, esto se debe a que los agentes dobles conocen a sus conciudadanos codiciosos y a los funcionarios negligentes. Estas son las personas que se pueden atraer para nuestro servicio. De la misma forma pueden ser enviados los agentes sacrificables en el momento oportuno. Xian Yu dijo, ya que los agentes dobles conocen cómo puede ser engañado el oponente, así se pueden enviar agentes desechables para que proporcionen información falsa. También de la misma forma se pueden utilizar a los agentes flotantes en el momento oportuno. El soberano debe tener un amplio conocimiento de las actividades de las 5 clases de agentes. Este conocimiento debe proceder de los agentes dobles y por lo mismo es forzoso tratarlos con libertad. Hace tiempo el ascenso de la dinastía Jin se debió a Qin, el cual había servido a los Xia. Los Choi llegaron al poder gracias a Lu Yu, un servidor de los Jin. Xian Yu dijo, Yi Qin era un ministro de los Xia que pasó al servicio de los Jin. Lu Yu era un ministro de los Jin que pasó al servicio de los Choi. Y por eso solo un soberano se ve con claridad y un comandante capaz sabrán utilizar a las personas adecuadas como agentes para tener la seguridad de que realizarán grandes cosas. Las operaciones secretas son esenciales en la guerra. De ellas depende el ejército para efectuar cada uno de sus movimientos. Xialin, un ejército sin agentes secretos es como un hombre sin ojos ni oídos. Utiliza a las sombras, los guerreros que se desvanecen.